Tenemos en línea a Agustín Echevarne, como lo prometimos, es director general de Libertad y Progreso. Hola Agustín, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atenderme. Buenas tardes, Nico, un placer, gracias a ti por la llamada. ¿Todo en orden? Todo en orden, por suerte. Bueno, che, Agustín, sé que estuviste ahí escribiendo sobre impuestos, quiero escucharte sobre eso, y antes, si te parece, dos palabritas sobre este programa de ajustes que se acaba de publicar en el boletín oficial. Sí, en realidad el programa no es nuevo, ya lo habían anunciado. Ahora Así lo que pasó es que finalmente lo hicieron. Y si vos mirás los números, vas a encontrar que, primero, las propuestas son muchas las propuestas que nosotros venimos diciendo hace más de 2 años. Sí. Pero es solamente una parte de nuestras propuestas, ¿no? Es la parte, te diría, más marketinera de las propuestas. Pero le falta después lo sustancial, porque estamos hablando de 20.000 millones de pesos, que equivalen a 0,2% del PBI. Con lo cual esto tiene que estar acompañado con muchas otras cosas. En parte es la reducción de la obra pública, que ahí sí es otro 0,2%, y va llegando a 0,4%, ¿no? Pero además no es lo mismo haber empezado hace 2 años que hacerlo hoy. Totalmente. Por ejemplo, si vos empezabas hace 2 años el congelamiento de vacantes, es decir, que no incorporaba gente nueva al Estado, se estima que más o menos pueden salir del Estado cerca de un 5% por año. Con lo cual, en 4 años de gobierno puede ser una reducción de un 20% del personal. Si a eso se le sumaban las provincias y los municipios, la verdad es que hubiera sido un impacto muy importante, ¿no? Pasa que para esto necesitas un cierto acuerdo, un acuerdo muy robusto de la política en todos los estratos que parece que no hay, ¿no? Por supuesto, yo siempre digo que acá el tema es lo que queremos hacer los argentinos, porque no es estar a favor o en contra del gobierno, ¿no? Es un tema de la clase política entera, que tenía ideas equivocadas durante muchas décadas. Entonces Argentina tiene que hacer un cambio mucho más profundo de lo que se está haciendo. Lo que estamos diciendo ahora es que si se cumple el programa con el Fondo Monetario, entonces el gobierno tiene chances de que el año que viene, este año va a ser un año muy malo, pero que el año que viene se reactive la economía. Pero aún así, los 4 años van a haber sido malos. O sea, vamos a tener a fin del año que viene un PBI per cápita, es decir, la riqueza promedio de cada argentino va a seguir estando por debajo de la del 2011. O sea que hemos perdido ya 2 gobiernos consecutivos, ¿no? Y incluyendo el de Cristina Kirchner. Agustín, por lo menos ves ayúdame con esto, viste que se dice mucho del gobierno, yo no coincido, pero se dice mucho que no tiene ningún rumbo, absolutamente ningún rumbo. Vos me decís esto de cumplir las metas o el programa con el Fondo Monetario Internacional, pues ese sería el rumbo, entonces. Ahora está clarísimo que el rumbo es eso porque no tiene alternativa. Mejor dicho, la alternativa de no cumplir con el fondo es ir a una crisis muy grande. Es decir, Argentina se cayó al abismo. ¿Qué es el abismo? Es que nosotros estábamos gastando más de lo que te ingresa y entonces podíamos vivir por encima de lo que producimos con financiamiento internacional. Entonces chupábamos 30.000 millones de dólares por año del mundo. ¿Y qué pasó ahora en abril? Bueno, el mundo, el mercado, el voluntario, o sea, las personas que le prestaban a la Argentina, que invertían en Argentina apostando a las cosas que decía Mauricio Macri, dijeron, no te presto más, no confío más en Argentina. En parte por problemas de la Argentina, y también es cierto, en parte porque subieron las tasas de interés en el mundo, y porque además te tocó la sequía, ¿no? Se sumaron varios factores. Pero lo concreto es, no te prestan más. Pero no te prestan más, te caíste al vacío. Claro. Inmediatamente tendrías que hacer un flor de ajuste al nivel de lo que podés consumir. Para evitar ese flor de ajuste, el fondo te tira una soga. Y ahora estamos en el abismo colgado de una soga, que es la soga del Fondo Monetario Internacional. Y te dice, te doy 1 año y medio, 2 años, para que vayas haciendo un ajuste gradual, pero en serio. Hasta ahora el ajuste era tan gradual que no se veía. Claro. Entonces, y ahora vamos a ir, ahora sí hay un programa que está escrito, que está consensuado, porque la escribe la Argentina, pero obviamente negociando con el Fondo Monetario, ¿no? Y donde el Fondo Monetario le dijo, por ejemplo, las PPP, que el gobierno decía, esas no las contabilizo como déficit, el Fondo le dijo, no, eso es déficit y eso es deuda pública. Que es lo que nosotros le decíamos pero claro que de sí. investigaciones. Claro, o sea, simplemente es la verdad. Acá me lo terminó aceptando, yo nunca recuerdo bien el nombre, es Wells o Weiss, de la Cámara de Construcción, al final es lo mismo, solo que no se paga ahora. Exactamente, es obra pública pagada por el Estado y encima es obra pública más cara,
porque al no tener un financiamiento directo, se arman estructuras financieras que terminan siendo más caras. Sí, sí. Pero bueno, lo escuché a Dietrich, no sé si lo escuchaste, lo escuché por primera vez el fin de semana o en algún momento a Dietrich decir eso, que es pagado por el Estado, pero más adelante, lo definió por primera vez, así. Porque el Fondo Monetario les obligó a decir. Claro, entonces ya lo están diciendo, ahí entendí. Por eso cuando se habla como que el Fondo Monetario es el cuco, el Fondo Monetario simplemente, primero, te presta más barato. O sea, en vez de prestarte al 9%, que es lo que hoy conseguiríamos, al 8%, te presta a menos del 4%, ¿no? Chávez nos prestaba al 15%. Digo, cuando dicen quiénes son los buenos y los malos. Sí, Chávez sí, te prestaba sí. el 15% anual, Sí. El Fondo Monetario te presta a menos del 4% anual. Y te lo da como última oportunidad. Cuando nadie te presta, aparece el Fondo Monetario y sí te presta, pero te dice, pará, yo te presto, pero hacer los deberes. Claro. Te presto, pero es la última oportunidad que tenés para hacer un ajuste razonable sin tener un gran costo social. Eso también un poco, Agustín, yo no lo quiero poner con nombres, pero bueno, pasó lo de Romano el fin de semana, ayer, para ponerlo un poco en un contexto, porque somos un país difícil. Vos decías al principio de la charla, bueno, lo que los argentinos queremos, yo no sé qué queremos, porque cuando escucho que todo un sector que pide un Estado hiperpresente, es decir, que gaste mucho, después critica por ilegítimo la deuda que se contrae para pagar esos gastos que pide, digo, somos una sociedad muy difícil. Bueno, es correcto lo que decís. Nosotros lo que tratamos de hacer es empezar a poner un poco de claridad en el debate, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir yo estoy en contra de la deuda, o uno puede decir yo estoy en contra de hacer el ajuste. Claro. Lo que no puedes decir es que estás en contra de las dos cosas. Claro, bueno, totalmente. Totalmente. Hay que empezar a poner un poco de claridad en el debate. ¿Estamos en contra del Fondo Monetario porque no queremos tener deuda? Magnífico, yo también. Claro. Entonces has empezado hace muchos años a no gastar más de lo que te ingresa. Si vos no gastás más de lo que te ingresa, entonces ocurren muchas cosas. No tenés deuda, las tasas de interés son mucho más bajas, no tenés inflación, no tenés que hacer renegociaciones salariales permanentes, a los jubilados no necesitan ninguna fórmula de reajuste. Es decir, gastar lo que a vos te ingresa tiene muchos beneficios. Pero cuando nosotros decimos, vamos a tener un país con una moneda sana, con inflación cero y sin déficit fiscal para no tener inflación, etcétera. Bueno, perfecto. ¿Eso qué implica? Implica que no podés gastar más de lo que te ingresa. Tan simple como eso. Y entonces hay algunos, como hoy me decía Daniel Firmos, bueno, entonces lo que hay que hacer es aumentar los impuestos al agro. El agro argentino paga más impuestos que ningún otro país del mundo. Que ningún otro país del mundo. Somos el que más impuestos paga del mundo. Y además entre los sectores de la Argentina, el agro es el sector que más paga. Con lo cual, la irracionalidad de esta gente, cuando te viene a decir lo que hay que hacer es, además te dice, hay que dar créditos a las pymes. Acto seguido te dice, vamos a poner impuestos al agro. El agro son 250.000 pymes. Claro. Entonces, hay una cosa que la irracionalidad, pero ellos lograron como sector, digo, de alguna manera cultivar, vamos con esa metáfora ya que estamos con el campo, cultivar esa irracionalidad en la sociedad general, porque yo he escuchado muchísimo razonar, por ejemplo, que bueno, como hubo sequía y el campo cosechó menos, hay que aumentarle las retenciones para seguir sacándole lo mismo. Pero es ridículo. Es un absurdo, es un absurdo. Yo por eso, ya ahora no es un tema de ideología, de izquierda, de derecha, es un tema de sensatez. ¿No? Yo digo, vamos a ser sensatos. Si estamos en contra de la deuda, no puedes gastar más de lo que te ingresa. Vamos a las cosas básicas, ¿no? Es sumar y restar. Sí, pero lo que pasa es que es verdad lo que vos decís, que hay programas de televisión, había un programa que se llamaba 1 + 1 = 3. Claro, bueno, ahí empezamos. Ahí va. Ahí empezamos, ahí estamos mal, ¿no? 1 + 1 es igual a 2. Tal cual. es así. A es A, decía, ¿no? Totalmente, bueno, es eso. Pero bueno, uno trae a Aristóteles y te retan, ¿viste cómo es? Esto es así. Che, Agustín, bueno, estabas con el tema de los impuestos, digamos, que también es un poco la madre del borrego. Correcto, porque ¿cuál es el problema? Que ellos te quieren subir los impuestos. Y resulta que Argentina, y no porque lo digo yo, sino que hay un estudio de Pricewaterhouse hecho para el Banco Mundial, y dice que somos el segundo país que más impuestos carga a las empresas. El primero es la isla de Comoros en África, ¿no? Y nosotros somos el segundo que más impuestos cobramos a las empresas. Por lo tanto, nuestras empresas no pueden competir.
Es como si fueras a competir al Mundial de Fútbol, pero a cada jugador le pones otro jugador arriba. Andá a competir. Claro, sí, totalmente. Sí. Es imposible. Entonces tenemos que bajar el nivel de impuestos, porque además el mundo está bajando los impuestos. Estados Unidos está bajando los impuestos, Suecia bajó los impuestos en la década del 90, Hungría bajó el impuesto a las ganancias al 9%, Irlanda bajó el impuesto a las ganancias al 12%. Es decir, el mundo está bajando los impuestos y ya los tenía mucho más bajos que nosotros. Sí. Y nosotros queremos seguir subiendo. Es absolutamente imposible. Las empresas argentinas tienen que competir. Nosotros tenemos que competir en el mundo. Hoy no competimos con nadie. No podemos competir ni con Europa ni con Estados Unidos, porque antes decían que ellos tenían capital y nosotros no. Pero tampoco podemos competir con los países pobres, porque resulta que China, Indonesia, Pakistán, todos esos países, ahora decimos no, con ellos tampoco podemos competir, bueno, porque ellos tienen sueldos bajos. Y después íbamos a competir con América Latina, pero resulta que los latinoamericanos dijeron, la mitad por lo menos de los latinoamericanos están compitiendo con el mundo. Claro. O sea que tampoco podemos competir con Chile, Perú, Colombia, México, ¿no? Y solamente nos quedaba el Mercosur. Ahora, el gobierno anterior dejó de competir dentro del Mercosur, le puso tantas trabas a Brasil, Brasil por supuesto replicó con trabas contra la Argentina, y ahora tímidamente el gobierno empezó a, digamos, a recuperar la normalidad, por lo menos no ponen trabas extrarancelarias, pero tampoco es cierto que abrió la economía, no tenemos ni un solo tratado de libre comercio con el mundo. Chile tiene 80 tratados de libre comercio, con 0% de arancel. Sí, mientras que nosotros tenemos un arancel del 35% en muchísimos productos, en casi todos. Eso también entonces, hay que repetirlo. Está muy cerrada. Hay que repetirlo hasta el cansancio, porque bueno, te tiran del otro lado con frases hechas muy redonditas que después ruedan, ¿viste? Sí, por eso yo creo que hay que hablar con sensatez, hay que compararnos con el mundo, ver dónde estamos parados, cómo hacen los demás países, y ver cuál es el resultado que tiene, porque si no es muy fácil decir, no, lo que ustedes proponen genera pobreza, pará. Lo que nosotros proponemos ha generado que los países que usaron estas recetas que nosotros proponemos tienen un PBI per cápita 3 veces más alto que la Argentina, es decir, los salarios de esos países en términos reales son 3 veces más altos. Y además, los precios de los productos son más baratos y de mejor calidad. Es una cosa básica, es que para que funcione, para que lo que te pagan valga, tu sueldo valga, la inflación tiene que ser 0 y tenés que tener apertura económica. Entonces cuando te compras un celular, no te cuesta el doble que en Chile. ¿No? Entonces tu sueldo vale más en términos de celulares, de capacidad de poder adquisitivo. Con lo cual, Argentina, la verdad, tenemos mucho para cambiar. Yo espero que lo del Fondo Monetario alcance para llegar al año que viene, pero eso no significa que el año que viene hay que ponerse las pilas. Ahí hay que dar, hay que dar la pelea incluso en la opinión pública de que eso, bueno, no es la panacea. A mí me gustaría que en la campaña electoral del año que viene el gobierno hable con la verdad. Y la verdad implica decir, Argentina tiene que hacer reformas estructurales profundas. No sirve el gradualismo, porque cuando vos estás en el final de la tabla de los países que más impuestos cobran, no te sirve subir 10 puestos. Pasaríamos del puesto 100, son 190 países, pasaríamos del 189 al 179. O escalás fuerte igual. Claro. O sea, tenemos que hacer reformas estructurales muy profundas. Caímos, por ejemplo, en libertades económicas del puesto 20 al 170. Ahora estamos en el 144. No alcanza, tenemos que volver al 20. Tal cual. Y eso requiere reformas muy profundas y serias, y que además tienen que tener apoyo de la sociedad. Y para eso hay que explicarlas. Hay que explicarlo, ese es el punto. Y yo creo que la campaña electoral del año que viene es el momento de explicar en serio todas las reformas que tiene que hacer Argentina. Yo estoy convencido que posicionémonos, Agustín, en la parte que sí podemos hacer, que es generar las condiciones para que eso pase, ¿no? Es decir, hacer las preguntas. Por supuesto, la primera condición es recuperar la confianza, porque si no se recupera la confianza, no recuperás el crecimiento. Por ejemplo, hay gente que hoy también me decía, no, pues acá se la llevan todo el sector financiero. No es así, mentira, los bancos han caído 55%. Es decir, cuando vienen estos problemas y las tasas de interés suben porque se va el capital, el sector financiero sufre muchísimo. Y también sufre el sector real. No es cierto que es uno contra el otro. Nosotros necesitamos que funcionen bien las dos cosas, el sector financiero, el sector real, el sector comercial, la construcción. Todos los sectores tienen que funcionar bien. Y el sector financiero es un sector importantísimo en cualquier economía moderna. Así es. Agustín, se va el programa, pero seguimos charlando en cualquier momento, dale. Encantado. Un saludo grande.
Muchas gracias por la llamada. Hasta luego. Era Agustín Echevarnes, que es director general de Libertad y Progreso. Ya se me voy a pelear con los vecinos así, ¿entendés? Pero